las personas del mundo, ¿por qué si Dios existe, permite que sucedan cosas malas? ¿Por qué, si es verdad, dicen ellos, que Dios es amor, existe la enfermedad, el sufrimiento, la muerte? Y las Escrituras presentan una respuesta muy clara a todo eso. En Génesis 1:31 leemos: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Todo fue hecho bueno, en gran manera. La creación no tenía mancha, no tenía defecto, porque reflejaba a quien la creó. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo cambió. El pecado entró al mundo y trajo consigo la decadencia, la muerte, y toda la creación fue maldita. En Génesis 3:17 leemos: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldita será la tierra. Y el apóstol Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Adán y Eva fueron separados de Dios y desterrados del Edén, y con ellos toda la humanidad quedó desterrada. Dice también el apóstol en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte son consecuencias del pecado. Y mientras vivamos en este mundo caído, tendremos que lidiar con todas estas cosas. A causa de que Adán pecó, Satanás tomó el control. La autoridad que había sido dada al hombre, ahora la asumió Satanás. Y el mundo quedó en tinieblas. Y cuando llegó el momento preciso, dice la Escritura, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo anunció que el reino de Dios se había acercado. Esto quiere decir que el reino de Dios estaba entrando nuevamente a este mundo que estaba bajo el poder de las tinieblas. Y leemos en Marcos que la expulsión de demonios y las sanidades son señales de que precisamente el reino de Dios se había acercado. El Señor Jesús dice en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Así que las sanidades, la liberación sobre los demonios, todas estas cosas son señales de que el reino de Dios se había acercado. Y cuando el Señor venga por segunda vez, el reino se instalará completamente. Entonces, cuando el Señor sanaba a alguien, era una señal de que el reino se había acercado, pero también, ¿sabes qué era? Era un anuncio de lo que vendrá, de cómo será cuando el reino esté completamente instaurado en la tierra. En Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El reino de Dios, entonces, se había acercado con la primera venida del Señor y comenzó a avanzar en los corazones de todos aquellos que creerían en Él. Y las señales justamente mostraban que eso, que el reino había llegado. Y como te decía, se instalará completamente cuando el Señor venga por segunda vez. El reino ya está, pero no completamente. Es lo que se conoce como el ahora y todavía no. El reino está, la vida eterna ya está, pero todavía no. Todavía no totalmente. Entonces, aunque el reino de Dios se había acercado, todavía tenemos que lidiar con la muerte, con el llanto, con el clamor y con el dolor. Y Marcos describe la llegada del Rey, del Mesías, y la manera en que comenzó a instalar el reino en la tierra. Y como leíamos estos últimos domingos, como todo rey tuvo un precursor, alguien que anunciaba su venida, quien preparaba su camino, que era Juan el Bautista, quien lo bautizó, quien lo reconoció y lo bautizó. Y en ese bautismo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo que descendió visiblemente sobre él y avalado, por decir así, por el Padre, que con voz audible dijo: tú eres mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y luego de eso, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para que se enfrentara con Satanás, y allí, en el desierto, Jesús lo venció, precisamente en donde Adán había fallado, en la tentación. Y venció a Satanás, y cuando Juan el Bautista fue apresado, dice que el Señor Jesús volvió a Jerusalén a Galilea, a comenzar su ministerio, y predicaba diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en esos primeros días también leíamos de ministerio, es que llamó a sus 4 primeros discípulos: Pedro, ¿quién más? Andrés, hermano, Juan y Jacobo. Y una mañana una mañana de sábado, entró en la sinagoga de Capernaum como acostumbraba, y dice que comenzó a enseñar y que todos se admiraban por la manera en que lo hacía, se admiraban de la autoridad que tenía. Así dice Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba con autoridad, porque él verdaderamente tenía autoridad, porque era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Él tiene toda la autoridad. Y cuando lo escuchaban, decían: nunca escuchamos a alguien así, hablar así. Porque los maestros, los rabinos, los escribas, hablaban citando la autoridad de otros. Y decían: bueno, porque el rabino tanto dijo esto, porque el escriba tanto dijo lo otro. Pero Jesús no decía así.
Jesús decía, yo os digo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Quién puede decir algo así? ¿Quién puede hablar con tanta autoridad si no solamente Dios? Los profetas decían, así ha dicho el Señor. Pero él decía, yo os digo. Él estaba diciendo, yo estoy hablando con la autoridad de Dios, de quién soy. Y todos se quedaban asombrados. Pero no solamente se asombraban de eso, sino que también se asombraban porque él hablaba en presente. No hablaba de un futuro lejano cuando las cosas ocurran, ni hablaban de un pasado glorioso, hablaba de ahora. El reino ya está acá. El reino ya está acá. Entonces todos se quedaban admirados. Y esa mañana, en especial, allí entre la gente que estaba en la sinagoga, hubo uno que no pudo soportar. Y empezó, dice, a los gritos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La autoridad, eso era lo que era tan asombroso. Hablaba con autoridad y tenía tal autoridad que hasta los demonios se sometían a él. Claro, la gente decía uno a otro, ¿qué es esto? Nunca lo vimos. ¿Quién es esa persona? Y dice que su fama empezó a correr. Bueno, como toda reunión, esa reunión tuvo su fin. Al mediodía, era el sábado a la mañana, cuando llegó el mediodía, esa reunión tan especial, que habían ocurrido tantas cosas, llegó a su fin. Y bueno, cada uno dice que, no dice, pero suponemos, cada uno se fue a su hogar, porque era día de reposo y no se podía trabajar, no podían hacer ningún tipo de actividad. Entonces había que irse a sus casas hasta el anochecer, donde terminaba el día de reposo y ahí sí podían recomenzar las actividades. La cuestión que el Señor Jesús fue invitado a almorzar a la casa de los hermanos Simón y Andrés, de Pedro y Andrés. Vamos a leer lo que ocurrió allí. Marcos 1:29 al 34. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, como decíamos, al salir de la sinagoga fueron a la casa de Simón, de Pedro y Andrés, que compartían la vivienda. Pedro estaba casado y la suegra vivía también allí. Según la tradición, Pedro tenía hijos, la Escritura no lo menciona. Y también vivía Andrés, que probablemente también tuviera familia. La casa era una casa grande, y tenemos que recordar que eran dos comerciantes prósperos. La pesca en ese entonces era muy redituable, y ellos tenían al menos un barco, un pesquero.
Así que eran personas que tenían, buen pasar económico, vivían con sus familias, y habían invitado también a almorzar a los socios de Pedro y Andrés, que eran Juan y Jacobo. Así que ahí estaban, estos 4 hombres habían dejado sus negocios para seguir al Señor. Y cuando llegaron a la casa se encontraron con una situación mala. Dice el versículo 30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. No sabemos si Simón conocía, ya sabía que la suegra estaba enferma o se encontró con la sorpresa allí. El asunto es que esta mujer estaba acostada con fiebre. Y tenemos que entender que en esa cultura no se daban el lujo de, bueno, me siento mal, me voy a recostar un rato. No es así. Las personas tenían muchas ocupaciones y tenían también mucha tradición encima. Si venía un invitado a comer, bueno, se podía caer el techo, pero las personas estaban ahí de pie atendiendo, porque era muy importante la hospitalidad. Que esta mujer estuviera acostada implica que estaba muy mal, muy mal. Y Lucas, en su evangelio, Lucas era médico, y en su evangelio él resalta que tenía una gran fiebre, dice. Así que bueno, la palabra que utiliza es mega, la palabra griega, una fiebre muy grande. Y si tenía fiebre, podemos deducir que tenía un gran decaimiento, seguramente tendría una infección. Así que tal vez tenía escalofríos. La cuestión es que esta mujer estaba muy debilitada y no se podía levantar. Seguramente la esposa de Pedro estaba muy preocupada, muy afligida por la situación de su madre. Entonces nos dice que enseguida le hablaron de ella. Y Lucas dice, todavía más, dice que le rogaron por ella. Bueno, y el Señor Jesús claramente atendió a sus ruegos, porque dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y Lucas, que como te digo era médico, dice que también en Lucas 4:39, pasaje paralelo, dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Inclinándose hacia ella, dice Lucas. Lo que hizo el Señor es reprender, es hablar y decir a la fiebre, ordenarle que se vaya. Él tenía tal autoridad, porque eso es lo que está destacando todo este pasaje, la autoridad del Señor Jesús. Tal autoridad que la fiebre la dejó, porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Con su palabra Él creó los cielos y la tierra. Con su palabra la fiebre obedeció, los demonios obedecían, la tormenta le obedecía, porque vos sabés que en una situación estaban en un barco y Él ordenó a la tormenta que se detenga y la tormenta se detuvo, porque su palabra tiene toda autoridad. Y esto puede llegar a sorprendernos, pero Jesús es Dios. Es Dios encarnado, es el Hijo de Dios aquí en la tierra. Nada se opone a su autoridad. Y si bien esta muestra de autoridad resulta sorprendente, más debería sorprendernos su ternura, su delicadeza, su compasión, porque Él podría no haber hecho nada de eso. Cuando le dijeron que estaba con fiebre, simplemente Él podría haber dicho a la fiebre que se vaya y la fiebre se iba a obedecer.
Sin embargo, él, mirá cómo describen los dos evangelistas. Dice que se acercó. Lucas dice que se inclinó sobre ella. Le tomó la mano y la levantó. Todo esto muestra el trato delicado, específico, que Jesús tuvo sobre esta mujer. Él se compadeció de esta mujer que sufría. No era alguien más, no era alguien anónimo, era esta mujer que necesitaba su atención. Podría haberlo dicho desde la distancia y esta mujer hubiera sanado, pero él no. Él se acercó, se inclinó sobre ella, le tomó la mano y la levantó. ¿Te das cuenta de lo que es la clase de Salvador que tenemos? La compasión de ese corazón que es el corazón de Dios. Tanto amor. No hizo ninguna oración grandilocuente, ninguna fórmula extraordinaria. Simplemente le dijo a la fiebre que se fuera. Y la fiebre se fue. Y dice que la mujer que había estado tan débil que no se podía levantar aún cuando había visitas, cuando había invitado, que esto realmente debería ser muy mal se debería sentir. Dice que al instante, inmediatamente la dejó la fiebre y ella le servía. Quiere decir que fue algo inmediato. No hubo un tiempo de recuperación. No es que la mujer se quedó en reposo después, cansada, sin fiebre, pero bueno, reponiéndose, porque tuvo mal. No, dice que al instante se levantó, es decir, estaba tan mal, tan débil que no se podía levantar, y al siguiente ya estaba activa. ¿Te das cuenta la sanidad, el poder de Dios? Levantándose ella al instante, le servía, con fuerzas completamente renovadas. Podemos decir, me imagino, con entusiasmo. También me gusta imaginar las cosas a mí, y pienso, ¿no? Viene Jesús a tu casa, te sana, y tenés la posibilidad de servirle, de hacerle la comida. ¿Qué le habrá cocinado? Me pregunto yo. ¿Te imaginas el entusiasmo de esta mujer servir a Jesús, que la había sanado, que había estado ahí tirada en cama, no se podía levantar, y de golpe con toda la fuerza? Yo me imagino la alegría que habría en esa cena, en ese almuerzo. El entusiasmo que habría allí. Yo supongo que habrá sido un almuerzo memorable. ¿Qué crees vos? Así que bueno, qué hermoso cuando el Señor Jesús entra a la casa, ¿no? Ay, el Señor Jesús. Qué maravilloso, qué hermoso que es. Dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Acordate que la noticia de la expulsión comenzó a correr por todos lados. Ahora había sanado a la suegra de Pedro. Bueno, dice que cuando llegó la noche, ya te expliqué, era el día de reposo, nadie podía hacer nada, ninguna actividad, no podían caminar grandes distancias, ni llevar ninguna clase de peso. No se podía sanar a los enfermos en sábado, en día de reposo. Si alguien estaba muy mal, se le podía ayudar con algo que lo calmara, pero no se lo podía sanar. No es que la ley lo decía, ellos interpretaban que eso era lo que la ley decía, pero no es así. Sin embargo, bueno, para ellos era ilegal sanar a un enfermo. Entonces tuvieron que esperar a que oscureciera, que el día de reposo terminara, para que le llevaran, dice, todos los enfermos. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los
endemoniados. Una multitud de golpe llegó a la puerta de la casa. Una multitud. Dice, toda la ciudad se agolpó, toda Capernaum. Bueno, podemos decir, bueno, es una exageración. Pero imagínate, muchísima gente ahí afuera esperando que Jesús atendiera a esa gente. Y así como había atendido el ruego de los comensales con la suegra de Pedro, así el Señor atendió a cada uno de estas personas. Y Lucas es muy específico diciendo que atendía a uno por uno. No es que él dijo, bueno, sánense todos, que podría haberlo hecho. No, él atendió uno por uno. Mirá que Lucas lo dice, Lucas 4:40, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Te das cuenta del trato del Señor? ¿No te asombra eso? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, en todo tipo de enfermedades. Y dice que los sanó. Y de esto tenemos que resaltar, porque son pasajes que son muy usados, mal usados, hoy día. Y tenemos que resaltar justamente la diferencia entre las sanidades que hacía el Señor Jesús y las que dicen hacer hoy los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos pastores, evangelistas, que no son otra cosa que curanderos con chapa de evangélicos. Personas que no hacen caso de las Escrituras y que su única habilidad es la de manipular a la gente en sus necesidades. El Señor Jesús dice que sanaba diversas enfermedades y a lo largo de las Escrituras vemos que Él sanó todo tipo de enfermedades, leprosos, gente con discapacidades físicas, sordos, ciegos. Entonces tenemos que hacer una aclaración bien detenida sobre algunas cosas que tenemos mal aprendidas o que se enseñan mal o que con mala intención se saca de contexto. Lo que vemos en este pasaje es que las sanidades del Señor eran instantáneas. Jesús sanaba al instante, no había sanidades progresivas o que llevaban días. Y te voy a dar algunos otros ejemplos. Mateo 8:13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Marcos 5:29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, la mujer con flujo de sangre. Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, el Señor sanaba al instante. Y otra cosa que vemos es que sanaba totalmente, completamente. En Mateo 11:5 dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. No es que el ciego va a ver más o menos, antes no veía y ahora ve turbio, o ve un poco mejor, no. El ciego estaba ciego y cuando el Señor lo sanó, veía perfectamente, así. Esas son las sanidades que el Señor hacía. También muestra la Escritura que las sanidades, las curaciones que el Señor hacía, no dependían de la fe de la persona que recibía el milagro. No dependía de la fe.
porque en muchas ocasiones el Señor sanó a personas que no tenían fe. Recién te leías la sanidad del paralítico de Betesda. 39 años estuvo ese hombre sin poder moverse, ¿te acordás? Y el Señor lo sanó. ¿Y sabes qué aclara Juan? Que él nunca lo conoció, él no sabía quién era el Señor. No es que tuvo fe, no, el Señor lo sanó y se acabó. Y de hecho el Señor resucitó gente, ¿te acordás? ¿Qué fe tenían los muertos? No se necesitaba, no era la fe lo que lo sanaba, era el Señor el que lo sanaba. ¿Está claro? Y también nos deja claro, como ya mencioné, que las sanidades eran señal para los incrédulos. También la Biblia nos deja claro que los creyentes, los cristianos, pueden estar enfermos. Es una mentira tajante de que los creyentes no pueden estar enfermos, que es por falta de fe y cosas así. Porque Pablo estuvo enfermo, Timoteo estuvo enfermo, Epafrodito estuvo enfermo. Así que todas estas cosas son necesarias saber frente a las mentiras de los falsos maestros que hoy día abundan. Y dice que echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Fíjate cómo Marcos diferencia, porque también se habla de que los demonios son los que producen enfermedades, y acá está bien claro que estaban los enfermos y estaban los endemoniados. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El Señor no dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían, sabían quién era Él, y le temían. Y Él, cuando ellos hablaban, los reprendía para que se callen. Él no necesitaba ninguna presentación de parte de los demonios, porque lo único que hacen es traer confusión. El apóstol Pablo también reprendió en una ocasión, ¿te acordás?, a una muchacha endemoniada que decía: estos son siervos del Altísimo, nadie necesita que un demonio lo avale como cristiano, menos el Señor Jesús. Y por otro lado, también los hacía callar porque todavía no era el tiempo en que se lo levantara como rey. Había un momento preciso y él tenía que pasar por la cruz. El reino de Dios se había acercado y Jesús, el Rey, daba las señales para que la gente entendiera que así era. Las señales, las sanidades eran señales de que el reino de Dios se había acercado. Y Mateo, en el pasaje paralelo, termina este pasaje citando a Isaías. Él dice en Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, o sea, que él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo está citando el pasaje del siervo sufriente. El Señor Jesús es el siervo doliente. Y Él sufrió las consecuencias del pecado sobre sí mismo. Él sufrió todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades. Él sufrió lo que nadie va a sufrir jamás. Y me parece que vale la pena que leamos ese pasaje de Isaías 53. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y dice así:
¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él el pecado de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida en la mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado con los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Y acá vemos entonces al siervo de Dios sufrido, herido, afligido, molido, angustiado y finalmente muerto. Él llevó todas las angustias, todos los dolores, todas las enfermedades, pero no eran suyas, eran nuestras. Todo lo que Él sufrió fue a causa de nuestro pecado. Y Él cargó con nuestros pecados. Y Él también se llevó las consecuencias de nuestro pecado. Cuando el Señor Jesús sanaba a los enfermos, estaba mostrando que el reino de Dios se había acercado y estaba adelantándonos lo que va a ser en la eternidad. Él sufrió todo por nosotros en esa cruz. ¿Y Dios sana hoy? ¿Qué decís vos? Es Dios. Él es todopoderoso. ¿Cómo alguien le puede poner límites a Dios? Dios hace su voluntad buena y perfecta. Santiago dice que la iglesia debe orar por los enfermos. Tenemos que orar, no reclamar, ni declarar, ni exigir, ni pactar, ir en humildad a nuestro Padre amoroso, lleno de gracia, y derramar delante de Él
nuestro corazón, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras debilidades, y recibir de Él la paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que Él escucha, que Él está al control y que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay situaciones que nos superan, pero a Él no. Y sabemos que Él trabaja en nosotros a través de las aflicciones. Todo tiene un propósito. La enfermedad, entonces, es consecuencia del pecado del hombre. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor cargó con nuestros dolores y se llevó nuestro pecado. Y por Él sabemos que este cuerpo de muerte va a ser vivificado. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esta es nuestra esperanza. Dice Pablo que tenemos que mirar las cosas de arriba. Este mundo es caído, en este mundo hay dolor, hay llanto. Pero dice a los filipenses: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hoy el Señor sigue anunciando que el reino de Dios se ha acercado, y lo hace a través de la Iglesia. Hoy sigue llamando a través de sus hijos a los que están en tinieblas para que vengan a la luz. Y de la misma manera que en aquel tiempo y a lo largo de toda la historia la gente cree que sus problemas son las enfermedades, que sus problemas son el dolor, y son problemas, pero el mayor de todos es el pecado. El problema más grande es que pueden estar sanos en esta tierra, pero se van al infierno. El reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario.